Buenas tardes, jóvenes. Ahí está, ya los puedo leer ahí. Buenas tardes a todos. A ver, voy a compartir pantallita. Ustedes me avisan cuando ya pueden ver. Vamos a ponerlo en un modo presentación. Y los empiezo a saludar. Ahí ya estoy leyendo ahí a Gilmar, a Ariana. Ahorita los saludo uno por uno. Voy a ponerlo en el modo presentación, ¿ya? Ahí está. A ver, cuéntenme. ¿Ya pueden ver ya está en modo presentación las diapositivas? A ver, yo ya lo puedo ver. ¿Sí? Ahora sí, los saludo a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la institución, bienvenidos al curso de literatura. Muy bien, mi nombre es Alexander Villalobos, estamos en vivo. 11 de octubre 2022. Y a ver, Xiomara Ramírez, Yamile Flores, buenas tardes, Sebastián Taza, Vanessa García, Ariana Mendoza, Gilmar Carrascal, Xiomara Ramírez, ahí está. Eddie Yapurasi, Génesis, ahí está, Génesis, muy bien. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos entonces bienvenidos al curso de literatura. Muy bien, mi nombre es Alexander Villalobos, los invito a disfrutar de la literatura. Voy a activar el punterito y empezamos. Vamos a revisar hoy, en la medida que el tiempo lo permita y ustedes también me ayuden, vamos a revisar tres temas de examen de admisión. Empecemos o por lo menos dos. Empecemos por el modernismo peruano, ¿ya? Vamos a empezar por el modernismo peruano, que tiene como máximo representante, al maestro José, José Santos Chocano y su famoso poemario Alma América, que ahora vamos a compartir algunos fragmentos del poema. Pero, ¿qué podemos recordar como cultura general del modernismo continental? Te cuento. El modernismo viene y ha venido muchas veces y seguirá viniendo, y este fin de semana no va a ser la excepción en el examen de admisión de San Marcos y el domingo y el próximo domingo. Siempre viene en examen de admisión en San Marcos, Villarreal, Callao, ha venido ahora último en la Universidad de la UNI también, porque es muy relevante para nosotros los latinoamericanos, porque es la primera corriente literaria que surge en nuestro continente. El modernismo es la primera corriente literaria que surge en Hispanoamérica. Porque si revisamos, la mayoría de corrientes o movimientos literarios había surgido en Europa predominantemente, pero el modernismo surge con la publicación del Libro Azul en 1888 del poeta, cuentista y ensayista nicaragüense Rubén Darío, o Félix Rubén García Sarmiento. Y este modernismo se había caracterizado por ser hispanoamericanista, cosmopolitista, porque valora el esteticismo, el exotismo, se había caracterizado por el uso de la sinestesia, por el uso del color, de la cromaticidad, por ejemplo. Y en el Perú también va a tener aceptación. Así como Rubén Darío, el nicaragüense es el padre, el iniciador del modernismo continental, José Santos Chocano, el peruano, es el máximo representante del modernismo en el Perú. Y este modernismo tuvo precursores. Este modernismo continental tuvo precursores. Fueron dos en Latinoamérica. Voy a escribir los dos nombres, ¿ya? Los precursores del modernismo continental han sido el peruano Manuel González Prada y el cubano José Martí. El máximo representante, el padre
del modernismo continental, ha sido Rubén Darío. Rubén Darío. Y el máximo representante en el Perú, José Santos Chocano. Ese sería el esquema que quisiera que tengas. Ahí está, mira qué bonito, qué ordenadito. Si te preguntan, y vuelven a preguntarte, porque esto ya ha venido en examen, ¿cómo estás, Nayot? Buenas tardes. Yo los puedo leer, estamos en vivo, esto no es grabado, son 5:08, yo los puedo leer en vivo a través del chat, ¿ya? Así que cualquier comentario o duda pertinente acerca del tema, los estoy leyendo en vivo. El último que he escrito es Nayot. Si nos vuelven a preguntar quiénes han sido los precursores del modernismo continental, el peruano Manuel González Prada y el cubano José Martí. ¿Quién es el padre, el iniciador del modernismo continental? El nicaragüense Rubén Darío. ¿Quién es el máximo representante del modernismo en el Perú? José Santos Chocano. José Santos Chocano. Ahí está. José Santos Chocano. Muy bien. Ahí te lo dejo. Si deseas considerarlo, lo anexas a tus apuntes. Seguimos entonces. Cualquier observación me dices. Profesor, retroceda, vuelva a repetir. Recuerda que el contenido no se pierde, ¿ya? Ahí está, mira, aparece y desaparece. Por la magia de la televisión, aparece y desaparece. Ya está. Y aquí, un organizador visual. Siempre es bueno tener un contexto histórico, un contexto social, ¿sí? El modernismo acá está. El modernismo se dio, mira, qué bonita pregunta, Nayot. El modernismo se dio en la famosa Bella Época. El modernismo se inicia oficialmente en 1888, pero también coincide con la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Coincide con la independencia de Cuba. Coincide con el dominio inglés en la economía. El modernismo, entonces, tomemos como referencia 1888. ¿Estamos bien, Nayot? 1888. A ver, te leo, Nayota. Acá mi equipo de producción me trae aquí mi tecito caliente para seguir. Tú sabes que los artistas vivimos de nuestra voz y tenemos que cuidar la garganta. Tú que eres artista, me entiendes. ¿Está bien, Nayot? 1888. Es decir, que de manera transversal, Nayot, puedes considerar, puedes comparar con historia universal qué sucesos a nivel mundial se dieron durante esa época. En este caso, se da la influencia del capitalismo estadounidense a las capitales de Latinoamérica. Las grandes capitales de Latinoamérica como Lima, Buenos Aires, Bogotá empiezan a modernizarse. El artista modernista se siente un ser incomprendido. Qué buena pregunta, Nayot. El artista modernista se siente un ser marginal. El artista modernista se siente un ser que es rechazado por una sociedad que ahora lo que lo mueve es el lucro, el egoísmo, el individualismo que trae el sistema capitalista. ¿Cuál es el lema que trae el sistema capitalista? Todo tiene un precio, todo no tiene un valor, hay que lucrar con todo. El artista estaba acostumbrado a hacer arte, amor al arte y difundir arte de manera gratuita. Pero ahora con el sistema capitalista que empieza a enquistarse en Latinoamérica, el artista modernista ya no va a tener a ese mecenas, a ese mecenazo que lo protegía. Ahora el artista modernista va a tener que cotizar sus obras. ¿Qué sabes hacer tú? Poemas, cuentos, ensayos. Ahora vas a vender tus poemas, cuentos y ensayos. Pero yo no los vendo, ahora los vas a tener que vender. Ya no va a estar el mecenas que te dé desayuno, almuerzo y cena y casa. Pero como no puedes vivir solamente de la venta de tus libros, como tú eres muy culto, también te puedes dedicar a dos actividades. ¿Pero a qué? Yo solo sé hacer poemas, cuentos y ensayos. Ahora te puedes dedicar también a la educación, a la pedagogía, a la enseñanza. Pero yo no he estudiado educación, no importa. Tu conocimiento es suficiente, tú lees, tú creas. Qué mejor que un creador difunda sus propias obras. Puedes enseñar en universidad, en instituto, en colegios.
Así que una actividad a la cual te vas a dedicar para poder vivir es la enseñanza. Tu conocimiento es suficiente para dedicarte a la enseñanza. Y la otra actividad, si no te gusta la enseñanza, que te puedes dedicar es el periodismo. Pero yo no he estudiado comunicación social. ¿Y qué importa? Tu conocimiento, tú eres culto, una persona culta. Con tu conocimiento tú puedes dirigir un programa de televisión, un programa de radio, puedes escribir para revistas, para periódicos. Entonces, como ya no va a haber un mecenas que te proteja, ahora tú vas a vivir de la venta de tus libros, porque ahora los vas a vender, ya no los vas a regalar. Vas a vivir de la enseñanza y o del periodismo. El artista modernista que considera que no cualquiera puede hacer arte, que el arte es una actividad especializada, se siente un ser marginado, incomprendido, rechazado por esta sociedad dominada por el lucro y el consumismo. Rubén Darío, el fundador, el padre, el iniciador del modernismo, publica el libro Azul. ¿Por qué digo el libro? Porque Azul, y aquí lo tenemos en nuestra biblioteca, es un libro que contiene cuentos y poemas. No es un poemario, no es un libro, es un libro que contiene mitad cuento y mitad poemas. Y con este libro, como bien preguntaban a Yot, profe, ¿en qué época? 1888 se inicia oficialmente el modernismo en nuestro continente. Pregunta tantas veces de examen de admisión de diferentes universidades. Con la publicación del Libro Azul se inicia oficialmente el modernismo en Latinoamérica. Pero Rubén Darío también publicó prosas profanas. Rubén Darío también publicó cantos de vida y esperanza, que ya vamos a compartir luego algunos poemas del maestro. ¿Quiénes fueron otros representantes en Latinoamérica? Ya tú sabes, José Martí, Manuel González Prada y José Asunción Silva son precursores. En Nicaragua, Rubén Darío, fundador. En Uruguay, José Enrique Rodó con Ariel, que incluso en el Perú tuvo un movimiento, tuvo tanto influencia que en el Perú se formó un movimiento conocido como el arielismo, que consideraba que la literatura solo podía ser creada y difundida solo por la aristocracia limeña, que los provincianos no deberían dedicarse a la literatura, no eran aceptados en ese grupo. Por eso Abraham Valelomar, el maestro, el representante del posmodernismo, creó un movimiento literario, una corriente literaria titulada, conocida como el movimiento colónida, que deriva de la palabra Colón, ¿no? La famosa palabra Colón. En México, Amado Nervo, con Perlas Negras, y en Argentina, Leopoldo Lugones, con Lunario Sentimental. Este modernismo, que es la primera corriente literaria artística que surge en nuestro continente, recibió la influencia de la literatura francesa, recibió la influencia de dos corrientes poéticas literarias francesas, el parnasianismo y el simbolismo. El parnasianismo, que tenía como lema el arte por el arte, y el simbolismo, que tenía como lema el arte puro. El arte puro. El modernismo fue un movimiento esteticista que busca motivos cosmopolitas, es decir, de influencia, por ejemplo, París, la capital francesa, refinados y aristocráticos. Dentro de sus características más relevantes están el culto a la imaginación, la finalidad estética, que es la belleza del lenguaje. El artista modernista tiene un ave símbolo. ¿Ustedes recuerdan por cultura general cuál es el ave símbolo del modernismo? Esta ave representa el símbolo de la perfección estética. Muy bien, el cisne. Por eso Rubén Darío es conocido como el poeta de los cisnes. El cisne es el símbolo de la perfección estética. Otra característica, como ya te había comentado, es la musicalidad. Para el artista modernista, el poema es una partitura musical. El poema se habla de la orquestación musical del poema. El poema es música, métrica, rima, ritmo. No cualquiera puede hacer poesía. Hay una búsqueda de la belleza sensorial. A esa figura literaria se le conoce como sinestesia, pregunta de admisión de San Marcos durante
los exámenes virtuales, ¿no? Durante la pandemia. La sinestesia es aquella figura literaria donde se destaca el tema sensitivo, el aspecto sensitivo, sensorial, la perfección formal, la estrofa, la métrica, la rima, la sensualidad, los temas exóticos, el color. Al color se le llama cromaticidad. El máximo representante del modernismo en el Perú fue José Santos Chocano. Libros como Alba América, como Fiat Lux o como Oro de Indias. El arielismo, influenciado por este ensayo Ariel de José Enrique Rodó, el uruguayo, José de la Riva Agüero lideró este movimiento literario elitista, aristocrático. José de la Riva Agüero junto a Víctor Andrés Belaúnde, junto a Ventura García Calderón y Clemente Palma van a ser integrantes del arielismo. José de la Riva Agüero con la historia del Perú, Víctor Andrés Belaúnde con Peruanidad o Meditaciones Peruanas, Ventura García Calderón con La Venganza del Cóndor o Clemente Palma con Cuentos Malévolos. En Chile tenemos representantes como Gabriela Mistral, primer premio Nobel de Literatura en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. La chilena Gabriela Mistral, con Ternuras o Desolación son algunas de sus obras o tala. En el Perú tuvimos también representantes postmodernistas, por ejemplo, el creador del movimiento colónida, el iqueño Abraham Valelomar, en ensayo José Carlos Mariátegui con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y como representante simbolista, José María Eguren, autor de Simbólicas, La canción de las figuras o Sombras. Como te das cuenta, este organizador visual contiene los aspectos más relevantes de todo lo que vamos a revisar hoy, el modernismo latinoamericano y peruano. Vamos con nuestro primer invitado hoy, José Santos Chocano. Hoy vamos a tener 3 invitados. José Santos Chocano nació en Lima en 1875. Él se autodenominó el bibliotecario, o en este caso el cantor de América, ¿ya? El bibliotecario mendigo sería Ricardo Palma. José Santos Chocano se autodenominó el cantor de América. El cantor de América. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad que luego dejó por algunos problemas que tuvo. Él abandonó la universidad y ya nunca más la terminó. Fue condecorado como poeta nacional en 1922. Lamentablemente tuvo un conflicto con un joven intelectual llamado Edwin Elmore, a quien mató de un disparo en la entrada del diario El Comercio. Fue desterrado a Chile, donde posteriormente fue acribillado por un loco, por un esquizofrénico, en 1934. Pero nos interesan los aspectos literarios. La poesía de José Santos Chocano presenta una actitud y tono neorromántico. Es decir, que la poesía ya no se va a centrar en el amor. La poesía ahora se va a centrar en la naturaleza. La poesía ahora se va a centrar en la belleza del paisaje. ¿Qué paisaje, profesor? El paisaje, la belleza de nuestro continente, de Latinoamérica. Se exalta el yo del autor. Se exalta el yo del autor, el yo poético. Ya no el amor, ahora el yo poético vinculado a la belleza de Latinoamérica. Si José María Eguren es el gran representante del simbolismo en el Perú, la poesía de José Santos Chocano presenta las características del parnasianismo, es decir, un lenguaje directo. Él presenta una gran facilidad de locución, como lo vamos a advertir ahora en sus poemas, esa facilidad de la palabra, del idioma, esa capacidad descriptiva que tiene. Por eso presenta sus poemas presentan torrencialidad y plasticidad de las imágenes. En la medida que te voy a ir declamando el poema, tu cerebro va a evocar muchas imágenes porque él es muy descriptivo. No todos los poetas tienen esa característica. Sus versos presentan sonoridad, presentan ritmo, que es una característica del modernismo, la musicalidad. La descripción de la belleza del paisaje, en este caso de Latinoamérica, de la cordillera, de los montes, de las aves, del cóndor, de la llama, de la alpaca.
Evoca el pasado histórico con un aliento épico, el pasado español, el pasado incaico. Aprovecha los recursos técnicos del modernismo y logra una poesía popular, es decir, para todos, con un lenguaje horizontal, pero sin ser vulgar. Por eso se dice que Chocano es más un poeta para el hombre de la calle, pocas veces un poeta para poetas. Profesor, ¿y qué obras compuso Chocano? Por ejemplo, compuso Iras Santas, compuso, compuso Azares, Fiat Lux, Selva Virgen, Primicia de Oro de Indias, La Epopeya del Morro, Alma América, que es el poemario más celebrado, donde nos piden el poema Blasón, o el libro de mi proceso. Vamos con la primera, Alma América. Este poemario es su obra más representativa. Fue publicada en España, exactamente en Madrid, en 1906, con el subtítulo de Poemas Indio-Españoles. Al ser un poemario, pertenece al género lírico. El poema más celebrado, Blasón, tiene otros poemas como Los caballos de los conquistadores, Avatar, La magnolia o Las punas. Te quiero declamar algunos, ya que me estás motivando. Estoy motivado. Te voy a declamar algunos. Acá tengo el texto. A ver, vamos a empezar con el poema Nostalgia. Nostalgia. Y dice así, ¿eh? Yo quiero que trates de identificar en los poemas que te voy a declamar estas características. A ti te van a dar el fragmento del poema, no te lo memorices. Y tú tienes que identificar en los fragmentos algunas de estas características. Y te vas a dar cuenta que en algunos poemas va a ser más relevante una y otra. ¿Está bien? Ya está. Vamos. Ya, entonces te dejo aquí en la pantalla, te voy a dejar estas características y tú trata de identificar, ¿ya? Me vas escuchando, me puedes ir viendo porque estamos con la cámara encendida y tú tratando, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características te he puesto ahí. Identifícame por lo menos una o dos, ya por lo menos. Y dice así, nostalgia. Hace 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no ha hecho raíces no puede dar frutos. Ser río que corre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdos ni rastro ninguno. Es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol mejor que ser ave. Quisiera ser leño mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero el terruño. La ciudad nativa con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Este poema que te he declamado se llama Nostalgia. Vamos con un segundo poema. Se titula Los caballos de los conquistadores. Y dice así. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. Sus pescuezos eran finos y sus sacas relucientes. Y sus cascos musicales. Los caballos eran fuertes. Los caballos eran ágiles. No, no han sido los guerreros solamente, de corazas y penachos, y tizones y estandartes, los que hicieron la conquista de la selva y los Andes. Los caballos andaluces cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árboles, estamparon sus gloriosas cerraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves silenciosas, en las pampas
en las sierras, en los bosques y en los valles. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Siguiente poema, Avatar. ¿Cuántas veces he nacido? ¿Cuántas veces me he reencarnado? Soy de América 2 veces y 2 veces español. Si poeta soy ahora, fui virrey en el pasado, capitán por las conquistas y monarca por el sol. Fui Yupanqui, nuestros Andes me brindaban con su nieve, los cóndores con sus plumas, las alpacas con su piel. Viví siempre con el rayo, deslumbrante pero breve, con tu imagen estampada contra el cuero de broquel. Y fui Soto, no llegar a la victoria resonante de Pizarro sobre el Inca, si no fuera mi bridón. Me parece ver al potro galopando por delante, me parece oír tu nombre resonando en el cañón. Fui el virrey, poeta luego. Mi palabra tuvo flores, dicté rimas, hice glosas y compuse un madrigal. Los jardines del palacio celebraban tus amores y hasta el río te brindaba con su copa de cristal. Ya no soy aquel gran inca, ni aquel épico soldado, ni el virrey de aquel alcázar con que sueles soñar tú. Pero ahora soy poeta, soy divino, soy sagrado, y más vale ser tu dueño que ser dueño del Perú. Este poema se tituló Avatar. Este poema se tituló Avatar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Te parece un poemita más? A ver qué dicen las redes. Los leo. A ver, los leo. Creo que uno más. Falta el que nos pide la universidad. ¿Qué poema falta? Te he compartido el poema Nostalgia. Te he compartido el poema Los caballos de los conquistadores. Te he compartido el poema Avatar. Pero nos falta el principal, el que nos pide la universidad. Blasón. Y aquí, en este poema Blasón, sí se van a concentrar la mayor cantidad de características que en este momento estás viendo ahí en tu pantalla, en tu diapositiva. Y dice así, blasón. Recuerda que blasón, si buscamos en el diccionario, es un escudo, en el diccionario. Vamos a ver cómo nos pone aquí. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me dé el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundó con épico fragor. La sangre es española e incaico ese latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Un blanco aventurero o un indio emperador. Blasón. Blasón. ¿Qué características hemos identificado en este último poema? La actitud y el tono neorromántico, se impone el yo. La precisión del parnasianismo, su lenguaje es directo. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Lenguaje directo. La facilidad de locución, el dominio del idioma, ¿no? La torrencialidad y plasticidad de las imágenes. Nos habla de los incas, pero también nos habla de nuestro pasado español. La sonoridad y ritmo de sus versos.
la descripción de la belleza del paisaje latinoamericano, el tono épico, ¿no? Ese tono épico. Como te das cuenta, en el poema Blasón se concentran la mayor cantidad de características de la poesía de Chocano y también del modernismo. Ahí tenemos entonces, hemos revisado lo más relevante de nuestro primer invitado, que ha sido José Santos Chocano. Ya está. Gracias por tu atención. Pero tú, ¿qué dijiste? Ya terminamos, ¿no? Recién empezamos. Recién empezamos. Así que vamos a compartirte un segundo grupo de materiales, ¿ya? Voy a ir con un segundo grupo. Y ahorita lo pongo en la pantallita. Luego te vamos a dar también otra opción de retroalimentación. De repente alguien recién se conecta. Hasta este momento somos 47 en la reunión. A ver, voy a poner, ahorita está abriendo. Ya está. Voy a compartir pantalla. A ver qué dice. Claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Eddie Bane dice. Sí, sí. Claro, claro. Sí hay. En el momento oportuno. Sí hay, sí hay, sí hay. Ya está separadito. Sí. Profe, no me mienta ya. Mira, solamente esto es un adelantito, así que no tienen que, no se desconecten, ¿no? De hecho que sí va a haber. Ahorita va a aparecer, van a ver. Su dulcecito, siempre su dulcecito ahí. Ya, de hecho que sí, de hecho que sí. Ah, normalmente, el examen normalmente normalmente es en marzo, abril, ¿no? Normalmente, pero a veces, recuerden que las universidades son autónomas. Yo recuerdo que un año la Villarreal convocó dos exámenes al año. Digamos que uno lo hizo algo así como octubre, noviembre y otro diciembre. Ah, normalmente, pero siempre hay que estar atento. Para aquello hay que estar preparado. Ahí está, mira, si no me creías, Eddie Bane, ¿no? Ese es tu nombre, Eddie Bane, a ver, confírmame. O de repente es tu nombre artístico y yo no sé. Ahí está. Sí va a haber videíto, pero luego todavía, sino para que no crean que les estoy mintiendo. Sí va a haber videíto. Sí va a haber videíto de retroalimentación. Ah, Edith Vanessa. Ah, ya, otra cosita. Ya está, ahí está. Sí va a haber videíto de retroalimentación. Pero luego, vamos a avanzar con la parte teórica. Ya te demostré que sí es verdad, que no te estoy mintiendo. Sí va a haber videíto de retroalimentación. Así que el dulce todavía va a esperar. Ya, vamos a poner en modo presentación. Segundo invitado de la tarde, esta tarde. Vamos con nuestro segundo invitado. Ya estoy compartiendo las diapositivas, lo estoy poniendo en modo presentación. Ahí está el logo de la institución. Allá, Eddie Bane, combinación. Ah, otra cosita. ¿Se alcanza a ver ya el segundo tema?
José María Eguren, posmodernismo. Claro, ya tu nombre artístico es compuesto. Ya está. Vamos entonces con nuestro segundo invitado. Con nuestro segundo invitado, ¿ya? José María Eguren. Vamos con nuestro segundo invitado, José María Eguren. Dice así. Dice así. El posmodernismo es aquella etapa literaria que se convierte en una etapa de transición para pasar del modernismo de José Santos Chocano al vanguardismo de César Vallejo. Vamos de nuevo. El posmodernismo es una etapa transitoria, es como la academia. La academia es el tránsito para pasar del colegio a la universidad. Es una etapa breve. El posmodernismo es una etapa de transición para pasar del modernismo al vanguardismo, del modernismo de José Santos Chocano al vanguardismo del maestro César Vallejo. El posmodernismo buscó renovar el arte peruano, pero no lo logró. Buscó, lo intentó. Quien sí lo logra es César Vallejo, pero eso ya es vanguardismo que veremos en otro momento. Y como hace un momento nos preguntaba, me parece que Nayot, profesor, ¿y cuál sería ahora el contexto del posmodernismo? El contexto sería todo aquello que es posterior a la Primera Guerra Mundial. Es un periodo que abarca todo lo que es posterior al modernismo. Es decir, 1914 a 1922. En los años iniciales de la Primera Guerra Mundial, se encontró a la poesía peruana plenamente modernista, aunque ya ligeramente fatigada. Fue un periodo breve, entre la Primera Guerra Mundial y 1922. Profesor, ¿y por qué usted dice 1922? Porque con la publicación de Trilce, el poemario Trilce de César Vallejo, se inicia oficialmente el vanguardismo en el Perú. Con la publicación de Trilce de César Vallejo, se inicia oficialmente el vanguardismo en el Perú. Prueba de esto lo encontramos en una obra de José Gálvez que se llamó Posibilidad de una genuina literatura nacional, 1915. En ella, José Gálvez nos dice que se percibe desorientación en la literatura peruana modernista, desencanto, repeticionismo, quiebra de influencias, de pontificado, cierta crisis literaria. Ya el estilo modernista, el estilo de Rubén Darío, el estilo de Chocano había cansado. Ya eso había cansado. Ya eso había cansado. Profesor, ¿y qué representantes tuvo el posmodernismo peruano? Acá está. No te preocupes que acá lo tenemos todo. El lema que siempre te comparto. Tú eliges la universidad y la carrera que de literatura me encargo yo. ¿Sí? Tú eliges la universidad y la carrera que de literatura me encargo yo. ¿Qué representante hemos tenido? José María Eguren, nuestro segundo invitado. Abraham Valdelomar. Ojalá que haya las condiciones para que sea nuestro tercer invitado hoy. Pablo Abril, Federico More, Juan Parra del Riego y Alberto Hidalgo. De toda esa lista, para nuestro examen de admisión nos interesan estos dos, José María Eguren y Abraham Valdelomar. Vamos con el primero. José María Eguren. José María Eguren nació en Lima en 1874 y murió en 1942. Vivió en Barranco. Por ello, en su poesía vas a encontrar la influencia del mar. En su poesía vas a encontrar la influencia del mar. Profesor José María Eguren o Charles Chaplin. No, tampoco vas a venir a ponerle apodos a nuestro poeta. Hasta ese momento, José María Eguren era el mejor poeta peruano. Hasta ese momento, José María Eguren era el mejor poeta peruano. Ya cuando aparece César Vallejo, obviamente César Vallejo se convierte en el mejor poeta de toda la historia del Perú y José María Eguren va a tomar el segundo lugar, el segundo mejor poeta peruano. Obviamente que hoy no hay duda, el mejor poeta de toda la historia del Perú ha sido César Vallejo, es y será. Conocido como el poeta niño, no porque su poesía sea infantil, sino porque él busca jugar con el lenguaje.
considerado el segundo mejor poeta después de César Vallejo, pero el mejor en su época. En su época fue el mejor. Fue miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Esto es lo que viene en examen de admisión, las características literarias. Por eso, si te das cuenta, no nos estamos concentrando mucho en la biografía del autor, porque eso no viene, sino que nos estamos concentrando en sus características literarias, porque eso es lo que viene. José María Eguren es el iniciador del ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana, junto a César Vallejo, junto a Blanca Varela. Este ciclo comienza en 1911 con la publicación de su primer libro, su primer poemario, Simbólicas, donde tiene importantes poemas, poemas como Los Reyes Rojos, poemas como El Duque. Abarca las obras de poetas vanguardistas peruanos como César Vallejo con Trilce. Incluso llega hasta la generación poética de los años 50 con Blanca Varela. Su poesía presenta la influencia del simbolismo. A ver si estás reteniendo algunos conceptos. José Santos Chocano es el mejor poeta modernista peruano. Y yo te dije que el modernismo latinoamericano había recibido la influencia de dos escuelas poéticas francesas. Mi pregunta es, si la poesía de José María Eguren recibió la influencia simbolista francesa, la poesía de Chocano, ¿qué influencia recibió? Te leo, te leo. Te leo. A ver, te leo. Si la poesía de Eguren recibió la influencia modernista, si la poesía de Eguren recibió la influencia modernista, la poesía de Chocano, ¿qué influencia recibió? Te leo a ver en el chat. No estamos apurados, ya vamos a estar hasta las 6:30. Es una clase especial. Ya, pero ¿qué simbolista es una escuela poética? ¿Cuál fue la escuela poética francesa que influenció en Chocano? Las dos fueron francesas. Simbolista para Eguren y ¿cuál es la otra escuela poética francesa que influenció en la poesía de Chocano? Muy bien. El parnasianismo. Muy bien. Muy bien, Yamilé. Muy bien, Nayot. El parnasianismo. Eso no te olvides. Profesor, ¿y por qué se caracterizaba el parnasianismo? Porque su lenguaje es directo. Profesor, ¿y por qué se caracteriza el simbolismo? Porque su lenguaje es la sugerencia. Prefiere la sugerencia, ya no el lenguaje directo. Entender a Chocano es muchísimo más fácil que entender a Eguren. Ya te voy a declamar algunos poemas de Eguren, vas a sufrir. Es más, te lo voy a poner en la voz de Mario Vargas Llosa, igual vas a sufrir. La poesía para Eguren es una partitura musical, es la orquestación musical del poema. La poesía es sugerencia. Para Eguren, el poema es pura música, musicalidad, y el poema es puro color. A eso se llama cromaticidad. A ver si estás atento. Escribe en el chat. Yo tengo el chat abierto. Yo te estoy leyendo en vivo. Son 5:47, 11 de octubre de 2022. ¿Con qué libro se inicia oficialmente el modernismo en el continente americano? Solo es una palabra. ¿Con qué libro, conjunto de cuentos y poemas se inicia el modernismo en el continente latinoamericano? En nuestro continente. Por eso la importancia del modernismo, porque es la primera corriente literaria artística que surge en nuestro continente, con azul. ¿Quién es el padre del modernismo latinoamericano? ¿Quién es el padre del modernismo continental? No del Perú, sino de todo el continente. ¿Quién es el autor de Azul?
¿Quién es el padre y creador del modernismo y autor de Azul? Rubén Darío. ¿Quién es el máximo representante del modernismo en el Perú? ¿Quién es el máximo representante del modernismo en el Perú? José Santos Chocano. Muy bien, Gilmar, muy bien, Nayot, Aarón, Génesis. El máximo representante del modernismo en el Perú es José Santos Chocano. Azul, color, color. José María Eguren tiene un poema, ¿sabes cómo se llama su poema? La niña, complétalo tú. ¿La niña de qué? A ver, escríbelo en el chat. La niña de la lámpara. A ver, escribe en el chat. José María Eguren tiene un poema muy conocido por los peruanos. ¿Cómo se llamó? La niña. Ah, la niña. Muy bien, Nayot. La niña de la lámpara azul. ¿Y por qué crees que le puso la niña de la lámpara azul? Por el tema de la cromaticidad. No es casualidad. La niña de la lámpara azul no es casualidad. Es porque tiene como referente a Rubén Darío, el padre del modernismo. A ver si recuerdas este otro poema, que además es el nombre de un colegio en Barranco. ¿Por qué en Barranco? Porque José María Eguren vivió en Barranco. Claro, la influencia del modernismo. Es más, es el colegio de Paolo Guerrero y de Jefferson Farfán, los que les gusta el fútbol. Los Reyes, José María Eguren, así como tiene la línea de la lámpara azul, tiene otro poema que se llama Los Reyes. A ver, complétalo. O escríbelo completo el título. Los Reyes, ¿qué? Tiene que ver con la cromaticidad, tiene que ver con el color. No es casualidad, porque una característica de la poesía de Guren es el color, y el color es una característica del modernismo. Profe, ¿lo va a declamar hoy día? Por supuesto, por supuesto. Los Reyes Rojos, muy bien. Tiene otro poema que ya no es casualidad que se llame La Niña de la Lámpara Azul. No es casualidad que se llame Los Reyes Rojos, porque el color es una característica de la poesía de Guren y del modernismo. Los Reyes Rojos, muy bien, que es un colegio que está en Barranco en honor justamente a, no es que de casualidad se les ocurrió poner los Reyes Rojos. Fue pregunta de San Marcos. ¿Qué le trae Guren a la poesía peruana? Le trae misterio. ¿Qué aporte Guren a la poesía peruana? Misterio. Entender Guren no es fácil, ¿eh? Y ya te lo voy a declamar. Entender Guren no es fácil. Vamos con la siguiente, a ver, diapositiva. A ver, a ver, a ver. Uy, me congelé. Ay, ahora sí. Me vi congelado por un momento. A ver, ahí está, ¿no? Lo que siento que, a ver, ahí está. Ahí está, ahora sí. En contraposición al modernista chocano, Eguren, ¿ah? La poesía de Guren, la poesía de Guren, en contraposición, la poesía de Guren, en contraposición a la poesía de Chocano, Eguren plantea la idea de la poesía como sugerencia. Chocano proponía lo explícito, la poesía como sugerencia, no debe ser explícito. Para Eguren el poema no debe mostrar explícitamente, sino sugerir. La poesía no debe mostrar explícitamente, sino sugerir de manera sesgada una cosmovisión. Mira, la poesía, la poesía de Chocano recibió la influencia de qué? La poesía de Chocano recibió la influencia de qué? Del parnasianismo. La poesía de Chocano recibió la influencia del parnasianismo.
recibió la influencia del parnasianismo, la poesía de, la poesía de Chocano, es decir, el lenguaje era directo. En cambio, la poesía de Guren recibió la influencia del simbolismo, y el simbolismo es sugerencia, musicalidad, color. Para Eguren, el poema no debe mostrar explícitamente, sino debe sugerir de manera sesgada, oculta, para que el lector pueda interpretar una cosmovisión. Muchos han querido decir que Eguren es un poeta infantil, pero no. Eguren no es un poeta infantil. Conocido como el poeta niño, pero no es un poeta infantil. Él quiere recobrar el mundo del juego y del ensueño. Esta es otra pregunta de examen de admisión. José Carlos Mariátegui, el autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, sitúa a Eguren como perteneciente al periodo cosmopolita de nuestra poesía. Periodo cosmopolita significa que nuestra poesía recibe la influencia de otras corrientes artísticas, en este caso de Francia, del simbolismo. Eguren fue un caso singular en nuestra poesía. Su poesía no busca el gran auditorio, como sí lo busca Chocano. El ejemplo de Eguren será fundamental para los poetas que buscan un afinamiento formal y la no instrumentalización política del arte. Muy bien, Nayot. Parnasianismo es arte por arte, lenguaje directo chocano, el simbolismo es arte puro, es más difícil de entender. Claro, es más difícil, y lo vamos a advertir ahora cuando escuchemos los poemas. Profesor, quiero que me recuerde qué libros compuso Eguren. Mira, compuso el poemario Simbólicas. Como es un poemario, tiene un conjunto de cuentos. De ese conjunto de cuentos, la universidad nos pide 2, Los Reyes Rojos y El Duque, que en un momento más te los declamo. Compuso luego el poemario La Canción de las Figuras. Dentro de ese poemario se encuentra La Niña de la Lámpara Azul, que es el poema que nos pide la universidad. Compuso el poemario Sombras, compuso el poemario Rondinelas. Compuso muy pocas obras en prosa. Sin embargo, compuso una que pertenece al género expositivo, al ensayo, Motivos Estéticos. Motivos Estéticos, que son 40 ensayos publicados entre 1930 y 1931. Ahí está. Ahora sí. Entonces ya a dos, hemos visto a dos poetas hasta ahora. Hemos visto al máximo representante del modernismo, al máximo representante del modernismo peruano, que es José Santos Chocano, pero también hemos visto al máximo representante de la poesía postmodernista peruana, que es José María Eguren. Creo que ahora sí amerita videíto. ¿Qué dicen? Videíto de complemento, video de retroalimentación. A ver qué dicen en el chat. Ya está. Ya como para bajarle un poco la tensión, ya, para dejar un poco la teoría y también poder relajarnos un poquito, ¿ya? Solo de retroalimentación, ¿ah? Consejo de amigo, siempre ten una libretita. Estas diapositivas los elaboramos para ti, pero eso no impide que pierdas la capacidad de escribir. Una libretita que tú le vas a poner de título Apuntes Literarios. Ya una libretita de apuntes importantes literarios. Simplemente apuntes literarios, porque todo lo que vas a anotar es importante. Entonces, en estos videitos vas a encontrar tú algunos aspectos relevantes, ¿ya? Algunos aspectos relevantes. A ver, vamos a hurgar. Vamos ahí. Vamos a compartir pantalla. Oye, papi, oye, mami, tú que eres cubano venezolano. Vamos a ver. A ver, que cargue, no me puedo ver.
Vamos entonces a seleccionar nuestros videitos de retroalimentación. A ver que responda la máquina. A ver, voy a cerrar la diapositiva para que no esté tan pesado. Y vamos a compartir entonces ahora sí. Ajá, ya ves. Está bueno. Ya, yo ya puedo ver la plataforma de nuestros videos de retroalimentación. Ustedes me dicen si ya lo pueden ver o todavía. O de repente está cargando, ¿no? A ver, ¿ya pueden ver la plataforma? Sí, ya vamos a elegir entonces. Muy bien. Estamos viendo modernismo, posmodernismo, Rubén Darío, José Santos Chocano y Abraham Valdelomar, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Se produjo, dice, un error. A ver, hay que retroceder. Se produjo un error, hay que retroceder. Porque a veces esa era la conectividad, la señal, a ver que esté cargando. Igual tenemos ahí esperando nuestro tercer bloque también de diapositivas. Ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el modernismo, ¿ya? Vamos a retroalimentar el modernismo. ¿Estás creando tu negocio online? Ve a Wix.com y pon tu sitio en marcha con una experiencia de creación personalizada. Agrega lo que necesites para tu negocio y elige un diseño acorde a tu estilo. Personalízalo con total flexibilidad, hasta el último detalle. Me congelé. ¿Ahí me pueden ver, escuchar? Ahí está, ya volvió, ya volvió. La conectividad es así. Hay que tener paciencia. Hola amigos de YouTube, en este video A hablaremos ver, sobre el a primer ver si movimiento se que escucha emerge por en Hispanoamérica. para retrocederlo. ¿Ahí se congeló? Yo ya me estoy moviendo. Me congelé así como tu corazón frío. A ver, ¿ahí sí se ve? Sí, Xiomarita, ¿ahí se ve? Ya está, voy a retrocederlo. Atentos. Si hay, esto es para complementar, ¿ah? Vamos a complementar modernismo, Rubén Darío, vamos a complementar Chocano, Abraham Valdelomar. Mi pregunta es, ten tu libretita de apuntes literario, tu cuadernito, y si hay algo relevante que te llame fortísimamente la atención, tú lo anexas. ¿Está bien? Empezamos entonces con nuestro primer video de esta tarde, noche, primer video de retroalimentación, modernismo. Hola amigos de YouTube, en este video hablaremos sobre el primer movimiento que emerge en Hispanoamérica, el modernismo. A fines del siglo XIX se consolidan los procesos independentistas americanos. Se desarrollan entonces importantes cambios. Las sociedades tradicionales son impactadas por procesos de modernización debido a la llegada de capitales. Se ponían así las bases de la industrialización y de una estructura capitalista. El imperio político español será sustituido por el económico de los Estados Unidos. En Europa se produce un movimiento estético, sobre todo visual y decorativo, que plantea una vuelta a las formas naturales de líneas ondulantes y sutiles, el Art Nouveau.
Hispanoamérica se abre al mundo y deja paso al cosmopolitismo cuyo punto de referencia era Europa. Se crea un arte nuevo, moderno, joven y libre que representara una ruptura con el realismo y el naturalismo. El Nuevo Mundo despliega el primer movimiento genuinamente hispanoamericano con que entraba el siglo XX, el modernismo. La denominación se debe a Rubén Darío, quien la utilizaba para llamar así a la moderna corriente artística que rompía con la literatura anterior. Lo nuevo se llamó modernismo, que era precisamente poner al día la cultura y modernizar también el pensamiento. El modernismo es una corriente literaria desarrollada en Hispanoamérica aproximadamente entre 1880 y 1920. Es el primer movimiento gestado plenamente en América. Como expresión de renovación literaria, muestra un gusto por el refinamiento de la forma y se manifiesta principalmente en la poesía. Se libera de la influencia hispana y toma su primera forma a la sombra de la poesía francesa. Es necesario aclarar que la utilización habitual del término inglés modernism no se refiere a este movimiento, sino a lo que llamamos vanguardia. Dicho esto, podemos destacar las siguientes características. Sincretismo, pues asimila y sintetiza el parnasianismo y simbolismo, movimientos poéticos franceses. Toman la perfección formal y esteticismo oculto a la belleza del parnasianismo. Gautier Lecon de Lislet. Atento ahí, anota, si deseas lo retrocedo un poquito. Dicho esto, podemos destacar las siguientes características. Sincretismo, pues asimila y sintetiza el parnasianismo y simbolismo, movimientos poéticos franceses. Toman la perfección formal y esteticismo oculto a la belleza del parnasianismo. Gautier Lecon de Lislet tenía un agudo sentido de la forma. La sacralización del arte era la manifestación más visible de liberación de todo condicionamiento moral, social o religioso. Gautier incluso escribió: nada es realmente bello a menos que sea inútil, todo lo que es útil es feo. Toman la musicalidad del simbolismo de Verlet, Rimbaud o Mallarmé. Así, la poesía posee gran sonoridad y predominio del color con imágenes sensoriales. El uso de la sinestesia o mezcla de sensaciones viene también del simbolismo. Exotismo. El artista rechaza la realidad cotidiana. Se buscan temas de misterio, encanto y fantasía. También se evoca elementos orientales como chinerías o japonerías, o mitología griega o nórdica como palacios, cisnes o princesas. Cosmopolitismo, pues toma en cuenta la cultura norteamericana o europea y se deja atrás la fijación en España. Este rechazo a lo provinciano es el reconocimiento de que las grandes urbes criollas podían y debían ser focos de una nueva cultura altamente refinada. Elitismo. Tienen un sentido aristocrático del arte, se empeñan en registrar no los hechos de la historia humana, sino su constante anhelo de algo superior, la adoración de lo frívolo y la cursilería extravagante. Se evita la vulgaridad, el lenguaje es culto y refinado. Renovación métrica. Se utilizan versos medievales que ya parecían olvidados, como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto. Se incorporan nuevos metros, estrofas y rimas. Se experimenta también con versos irregulares y amétricos y se asoma al verso librismo, heredado del simbolismo y de Walt Whitman. Es importante señalar a los precursores del modernismo, pues son los primeros que buscaron la renovación literaria. Estos son el cubano José Martí, que se sitúa entre el romanticismo y modernismo; el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, con un tono melancólico y a veces morboso erotismo; el peruano Manuel González Prada, quien toma en su poesía las formas francesas; el colombiano José Asunción Silva, próximo a la pompa modernista y creador también de poemas sentimentales; el cubano Julián de Alcázar, en cuya obra trasciende la musicalidad. Son representantes del modernismo hispanoamericano. El nicaragüense Rubén Darío, quien con su poemario Azul marca el inicio de este movimiento, es considerado el máximo representante del modernismo. El uruguayo Julio Herrera y Reisi, quien revolucionó el sentido de la musicalidad y del colorido modernista. Su estética se acerca incluso a la vanguardia. La lírica de Amado Nervo incidió sobre los aspectos musicales del verso y desdeñó todo ornamentalismo. Es una de las más sobrias del movimiento.
En Argentina tenemos a Leopoldo Lugones, quien juega con el idioma para expresar sus sentimientos con lirismo e ironía. En Perú, la vida de José Santos Chocano supera a su obra. Animosamente declaró: Walt Whitman tiene el norte, pero yo tengo el sur. Vivió esa ilusión, pero no llegó a escribir lo que podría justificarla. Desde Colombia, Guillermo Valencia dirige su poesía hacia lo oculto y refinado. En Uruguay se presenta José Rodó, vinculado al arilismo, movimiento que revalora la tradición grecolatina. Destaca también el argentino Horacio Quiroga, quien trasciende por sus cuentos. Como parte del posmodernismo, destaca Gabriela Mistral, con una voz muy personal. Son sus temas la nostalgia, la naturaleza, la maternidad, la muerte y el dolor. Evade el retoricismo modernista y apuesta por la expresión sincera sin dejar la musicalidad y pureza de la palabra. El modernismo no solo es una corriente literaria marcada por su esteticismo, es un cambio espiritual que tocó todos los aspectos de la vida hispanoamericana, desde la poesía hasta las artes y la filosofía. Para entender el modernismo no basta con definirlo, sino tener un contacto directo con su poesía. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Ahí está. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A ver, los leo. Voy a dejar de compartir un momento para poder preparar también un tercer bloque de diapositivas, ¿ya? ¿Ahí me escuchan? Ahí está. A ver, estoy abriendo un tercer bloque de diapositivas. Claro, ahí está. Claro, por eso está para complementar. ¿Ya? Ahí está. Ahí voy a colocar. Hay varios aspectos, ¿sí o no? Por eso te digo, no es de repetición, sino para poder complementar. Sino para poder complementar. A ver, primero quiero ver que se pueda visualizar bien esta partecita. A ver. A ver, solo quiero que me confirmen si alcanzan a ver el título que dice Postmodernismo Peruano 2, tercer invitado de la tarde-noche, Abraham Valeromar, el Caballero Carmelo. Sí, ya está. Hay que dejarlo ahí indicado. A ver, los leo. ¿Qué dicen algunos? Ahí está. Interesante el video, profe. Bien, profe, nos mencionó varios puntos que no hablamos claro. Varios puntos que hablamos en clase y otros también que no. Entonces ahí. Muy bien, muy bien. Ya está. Claro. Por eso te decía, ten siempre ten tu libretita de apuntes literarios, ¿ya? Y como ya veo que estás motivado, voy a compartirte un segundo video, ¿ya? Y luego ya cerramos con el maestro Abraham Valelomar. Voy a compartirte este videito. Ahí está. Confírmame si alcanzas a ver y escuchar para retrocederlo.
Félix Rubén García Sarmiento fue un poeta nicaragüense y es uno de los de mayor influencia en la poesía hispanoamericana del siglo Ya XX. está. Vamos a complementar el modernismo y a Rubén Darío, que es el padre. Recuerda, por eso varias veces vienen preguntas de examen de admisión. En tus diapositivas vas a tener otra información complementaria y aquí también vas a complementar, ¿ya? Dejo correr el video y toma tus apuntes, pues, solo de lo más relevante. ¿Ya? Vamos ahí entonces. Nació en una pequeña ciudad llamada Metapa. En su infancia lo conocían como el poeta niño. A sus 14 años inicia su actividad periodística en varios diarios nicaragüenses. Un año después es acogido por el presidente Rafael Saldívar y conoce a Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa. Darío así adapta por primera vez el verso alejandrino francés a la métrica castellana. A sus 19 años se traslada a Chile, donde reside 3 años como periodista y publica su primer poemario Abrojos, con dominante huella romántica de Bécquer. Al año siguiente publica en Valparaíso el libro que marcaría el inicio del modernismo, Azul. Los años siguientes reside en varios países de Centroamérica como periodista. Entre 1893 y 1896 vive en Buenos Aires y publica Prosas profanas, con la que se consagra. Después viaja a España como corresponsal. Es allí donde conoce a los poetas españoles Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Este último edita una de sus principales obras, Cantos de Vida y Esperanza. En 1910 vuelve a América y redacta su autobiografía La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Luego viaja a Barcelona, donde publica Canto a la Argentina y otros poemas. Al estallar la Primera Guerra Mundial, vuelve a América y después de una vida de periodismo, viajes y poesía, regresa a Nicaragua, donde finalmente fallece. Junto a Bécquer marca el camino hacia la recuperación de la poesía española, que se volvía repetitiva y vacía. Influye a Juan Ramón Jiménez, Las Vanguardias y más tarde a la llamada generación del 98. Su estilo está cargado de cromatismo y musicalidad tomados del simbolismo. Acude también a temas exóticos y mitológicos, así como al erotismo y la exaltación de Latinoamérica. Rescata y renueva métricas y estrofas antiguas. En su obra utiliza símbolos como el cisne, el pavo real, la mariposa, la torre de marfil y por supuesto el color azul, que era para él el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental. Precisamente, Azul es la obra con la que inicia el modernismo y se aleja de la influencia hispana. Es un libro de cuentos y poemas que fueron escritos en Chile. Toma elementos del parnasianismo y simbolismo francés, por lo que presenta un modernismo más afrancesado y preciosista. Presenta gran cuidado de sonoridad verbal y pasajes líricos subjetivos. Los poemas exaltan la vida, el amor y la naturaleza. El año lírico, dividido en 4 partes que representan las estaciones del año, combina la naturaleza y el sentimiento amoroso. A un poeta y pensamiento de otoño presentan temas amorosos. Anajque es una fábula lírica y Los medallones tiene como tema la propia literatura. Los cuentos, por su lirismo, se podrían clasificar como prosa poética. Destaca como tema el artista incomprendido y despreciado. En El rey burgués se critica la hipocresía y las apariencias de la burguesía frente al verdadero arte. En El sátiro sordo, el poeta es dejado de lado por una persona poderosa que no puede apreciar el arte debido a su incapacidad y por oír el consejo de personas incapacitadas. También acude a ambientes parisinos en La ninfa o exotismo de las hadas en El velo de la reina Ma. Con Azul por primera vez se planteaba un espacio erotizado, placentero y estetizante que evadía la mezquina realidad. Darío intenta crear climas y atmósferas mediante un juego de imágenes, tonos y ritmos. En un primer momento la publicación de la obra no tuvo demasiada repercusión, pero meses después el novelista español Juan Valera, cuya opinión era muy respetada, publicó 2 cartas en el periódico El Imparcial de Madrid en las cuales elogiaba a Rubén Darío. Prosas profanas, publicada en Buenos Aires en 1896, marca la cumbre y madurez del modernismo. La música posee cada uno de los poemas y las audacias temáticas y métricas provocaron grandes polémicas. Se consolida la transformación del alejandrino francés al castellano. Envuelto en un arte cromático, se describe un París idealizado y deslumbrante sin dejar la mitología griega e incorporando temas esotéricos.
Su horizonte final es el placer mediante la dignificación del erótico o la profanación de la carne que contradice la doctrina cristiana. Es el placer como forma suprema del arte. Darío rompe así la clásica poesía hispanoamericana cargada de patriotismo, descripciones o de unción religiosa. Era también un signo de rebeldía frente al reseco utilitarismo positivista. Su crítica a la sociedad moderna mediante el refugio en mundos inventados, fantasías medievales o mitología grecolatina le hace decir: ¿qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. En este texto se presenta uno de los poemas más conocidos de la lengua castellana, Sonatina. En su célebre soneto final, el poeta describe su arte: yo persigo una forma. En Cantos de Vida y Esperanza inicia con esta frase: yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana. Estos versos son una respuesta a Rodó, quien le había criticado diciendo: no es el poeta de América, en referencia a su esteticismo y europeísmo. Darío siente ahora responsabilidades y muestra una preocupación por el destino americano ante el nuevo siglo. El fin del Imperio Español supone un nuevo imperialismo norteamericano. El poeta reflexiona sobre su propia obra, exalta lo latinoamericano y reacciona contra el capitalismo de los Estados Unidos. Es una obra más reflexiva con tono existencial y filosófico, donde se ve dominado por la melancolía y la incertidumbre ante el futuro. Es así como Rubén Darío, o el príncipe de las letras castellanas, desarrolla su espíritu ansioso por vencer el provincianismo mediante la búsqueda de ambientes cada vez más cosmopolitas, cada vez más alejados de su mundo natal. Absorbe todas las formas nuevas y las transfigura en algo distinto, su propia creación. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Ahí está, ¿qué les pareció? Ahí está. Entonces vamos a complementar, vamos ahora a complementar con nuestras diapositivas, ¿ya? Antes que nos vaya ganando la hora. Como ves, tenemos bastante contenido, ¿ah? Tenemos bastante contenido, no te puedes quejar. Vamos ahora con Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, Abraham Valdelomar es el líder de un movimiento llamado Colónida. Abraham Valdelomar es el líder del movimiento literario llamado Colónida. ¿Ya? Ahí está. Es el líder de un movimiento literario llamado Colónida. Y este movimiento literario coexiste a comienzos del siglo XX con los modernistas y postmodernistas. El nombre del... Se me escucha bien, ¿no? Me he puesto los audífonos para que no se filtre ningún sonido. ¿Sí se me escucha bien? Confirma. ¿Se me escucha bien? Sí, bien. El nombre Colónida viene de la palabra Colón, haciendo referencia a que se buscaba, lo que buscaba Abraham Valdelomar. ¿Te acuerdas que el arielismo era elitista, aristocrático, solamente los limeños de dinero podían dedicarse a la literatura? Abraham Valdelomar, que había nacido en Ica, que había vivido en Pisco, Abraham Valdelomar lo que propone más bien es que los provincianos también pueden hacer literatura. Y por ejemplo, si tú ves en la imagen, no sé si alcanzas a reconocer a este maestro. ¿Alcanzas a reconocer a él? ¿Quién es ese personaje? No sé si alcanzas a reconocer. A ver, bueno. Aparece de alguna manera que él reivindica a los intelectuales provincianos. No, César Vallejo. Es César Vallejo. Es un movimiento literario que coexiste a comienzos del siglo XX con los modernistas y con los postmodernistas. Surge con las revistas Contemporáneo y Cultura, dirigidas respectivamente por Enrique Vallivian y Julio Hernández. En enero de 1916, este movimiento titulado Colónida, que busca unas nuevas rutas para la literatura, un nuevo mundo,
por ello el nombre de Colón, Colónida, como que quiere descubrir un nuevo mundo, un nuevo escenario, una nueva plataforma para la literatura. Entonces, el marco conceptual es el que el autor va. Ahí está. Búscalo nada. Dice que en esta revista Colónida congrega escritores más jóvenes, a los escritores más jóvenes de la época. Federico More, Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, César Vallejo, José María Eguren. El más alto exponente de este grupo y además líder, guía del movimiento fue Abraham Valdelomar. Este movimiento significó un espíritu, ¿ya? Este movimiento significó un espíritu y de rebeldía literaria en dura batalla contra la moda y las castas literarias, contra el arielismo, que era elitista, que era aristocrático, que era conservador. No sé si recuerdas que el arielismo liderado por José de la Riva Agüero era demasiado discriminativo, solamente los limeños aristocráticos podían hacer literatura. Sus integrantes admiraron la belleza formal y se sintieron deslumbrados por la imagen y el color. Siempre la presencia de esos rezagos, de alguna manera, de esos rezagos de, ¿cómo te explico? Esos rezagos del modernismo, ¿no? El tema de la imagen y la cromaticidad que ya habíamos visto en el modernismo. Cultivaron la expresión sencilla y tierna, enfatizaron en sus obras la vida de provincia, la vida provinciana siempre. El grupo publicó un libro colectivo titulado Las Voces Múltiples, donde fueron impresos varios poemas de Abraham Valdelomar y la famosa Tristitia. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice el siguiente bloque? Ahí está. Ahora aparece, por ejemplo, nuestro último invitado, nuestro tercer y último invitado, que es Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar fue conocido como el Conde de Lemos, como el Dandy, como el Paracas, porque vivió nació en Ica. Nació en Ica, aunque vivió en el puerto de Pisco, en San Andrés de los Pescadores. Su infancia rural, vinculado al mar, vinculada a la campilla, va a influenciar en sus cuentos y poemas, en cuentos como El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, en poemas como Tristitia. Llegó a Lima y estudió la secundaria en mi colegio, en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, que está en la avenida Alfonso Ugarte. Estudió justo, ¿no? Ah, verdad, ¿no? Justo nació, mira, cómo es la vida. No me había percatado de esto, Génesis. Valdelomar nació justo el año en que se publicaba Azul y surgía el modernismo en Latinoamérica. No me había percatado de esto, Génesis. Buena observa. Eres bien observadora. Las mujercitas son observadoras, ¿no? No me había percatado de eso. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras, pero luego abandonó la universidad también. Apoyó la dictadura de Guillermo Billinghurst. En 1914 se dedicó a la actividad periodística y a la creación de sus obras. En 1916 fundó y dirigió la revista Colónida, además que fue el líder del movimiento Colónida. Esta fue pregunta de San Marcos y Villarreal. Colónida fue un movimiento literario, pero también fue una revista literaria. Murió lamentablemente, trágicamente, en Ayacucho. Profesor, lo que nos pide la universidad, características y aportes. Características y aportes. Es el primer cuentista criollo. A ver. Es el primer cuentista criollo. Destacó más en el cuento y la poesía. Compuso cuentos, novelas, ensayos, incluso obras de teatro y poesía, pero lo mejor de él son sus cuentos. Claro que el mejor cuentista peruano es inevitablemente... Colónida se refiere a... Colónida viene de la palabra Colón, Cristóbal Colón.
De manera genérica, ¿qué hizo Cristóbal Colón? Entre comillas, descubrió un nuevo continente conocido como América. Entre comillas. ¿Qué buscaba el grupo Colón y Danayot? Buscaba un nuevo mundo, un nuevo escenario, una nueva plataforma, un nuevo lenguaje para la literatura. Entonces de ahí se le ocurrió Colón, Colónida. Mi grupo literario se va a llamar el Movimiento Colónida, la revista literaria Colónida. ¿Está bien, Nayot? La palabra Colónida deriva de Colón, el que descubre metafóricamente un nuevo mundo, un nuevo escenario, en este caso, para la literatura. Destacó más en el cuento y la poesía. Describe costumbres provincianas y regionales. Recuerda que el provincianismo, ya lo hemos dicho, enfatizaron en sus obras la vida de provincia. Uso elementos autobiográficos, que ya lo decía acá. Su infancia rural vinculado al mar y a la campiña influyó en sus cuentos y poemas. Evoca con frecuencia escenas familiares de su infancia rural, aldeana, vinculado al mar y la campiña. Esta fue pregunta de admisión de San Marcos y Villarreal, por ejemplo. La obra presenta un tono nostálgico, un tono tierno, un tono íntimo, por ejemplo. ¿Ya está? Usó una prosa impresionista. Siempre el color y el esteticismo. Siempre el color y el esteticismo. ¿Qué más, profesor? Profesor, ¿qué obras compuso Valdelomar? Recuérdeme. Cuentos, El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Evaristo del Sauce que murió de amor, Hierba Santa, El hipocampo de oro. En poemas, Tristitia, El hermano ausente en la cena de Pascua, La casa familiar, La ciudad muerta, La ciudad de los tísicos. El teatro, La mariscala, Verdolaga, ensayo, La psicología del gallinazo. Ahí te dejo además un organizador visual y ahí te dejo más datos del Caballero Carmelo. ¿De qué trata el Caballero Carmelo? Acá está en tu diapositiva, Nayot. Esta obra pertenece al género épico narrativo, su especie es el cuento, el narrador es el narrador personaje, el narrador protagonista, el narrador en primera persona, su narrativa es lineal. El estilo, el lenguaje refinado y evocador, gracias al cual la figura y hazañas del gallo logran los perfiles de una hermosa imagen plástica. El tema principal, la historia y la hazaña del Caballero Carmelo. ¿Qué otros temas, profesor, voy a encontrar cuando lee el cuento? Que lo lees que en media hora, menos de media hora, la vida aldeana, el hogar, el heroísmo, la muerte. Profesor, los protagonistas, por favor, quiero leer ya el Caballero Carmelo después de su clase, después de la última clase del día. El niño narrador, el hermano mayor Roberto, el padre, el Caballero Carmelo, el ajiseco. Profesor, no me espolee, ya, entonces no te voy a espolear, pero te lo dejo ahí picando nomás, ¿ya? El padre del niño narrador, que no sabemos el nombre propio, solo se llama el niño narrador, en la obra nunca dice cómo se llama, que no es nada más que un alter ego de Abraham Valdelomar. El papá, el hermano Roberto trajo un gallo de pelea jovencito, el gallo. Este gallo tenía fama, ganó una gran fama de ser un gallo de pelea. Pasa el tiempo y el papá es retado por un vecino. El vecino le dice, te apuesto a que mi gallo, el ajiseco, es mejor que el tuyo. Eso de que tu gallo es un gallo de pelea es mentira. Es mentira eso que es gallo de pelea. Mi gallo es mejor. Los años habían pasado y el Carmelo era un gallo viejo de pelea. Pero tenía la experiencia. No dicen que gallina vieja da un buen caldo. En este caso, el gallo tiene la experiencia. El gallo tiene la experiencia. Y es retado. ¿Cuándo va a ser retado? Pregunta de examen de admisión. Fiestas Patrias, 28 de julio. ¿Dónde? En el puerto de San Andrés de los Pescadores. La experiencia del Carmelo contra la juventud del ajiseco. El ajiseco sí era un gallo joven de pelea. Y como era temporada de circo, todos habían apostado al ajiseco, todos sin excepción. El Caballero Carmelo era comparado con un caballero medieval.
pero todos apostaban a la Giseco por su juventud. Todos apostaban a la Giseco por su juventud. Empieza el duelo. El libro El Caballero Carmelo te está esperando. Jóvenes, un gusto estar siempre con ustedes. Estoy feliz. El tiempo siempre nos queda corto porque tenemos bastante contenido y esa es la propuesta de la institución. Darte muchas alternativas de aprendizaje, diapositivas, pizarra virtual, videos de retroalimentación y siempre promover la lectura. Cuídense. Hasta la próxima semana. Un gusto con ustedes. Con ustedes fue Alexander Villalobos. Nos vemos.